Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Hemos iniciado hoy nuestro encuentro de estudio bíblico y oración de la Iglesia El Faro de la Esperanza desde Monopoli, Italia, hoy jueves 11 de marzo de 2021, con esa hermosa alabanza, bueno es Dios, siempre fiel. Y porque sabemos que Él es bueno y es fiel a sus promesas, le adoramos, le bendecimos, acudimos a Él en oración para no solamente pedirle, interceder por otros y ver así sus maravillas, sino para en amistad con Dios, para vivir en amistad con Dios a través de la comunicación que nos permite la oración al trono de la gracia. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar unidos en un mismo sentir con nosotros. Y ahora es tiempo de hacer nuestra primera oración inicial o de invocación. Y tiene el privilegio nuestra hermana Gladys Oviedo de Valencia, Venezuela, Iglesia Bautista del Trigal. Oremos con nuestra hermana Gladys. Dios les bendiga, hermanos. Desde acá de Venezuela le damos la más cordial bienvenida a este culto de oración, empezando con una oración de invocación. Amado Padre Celestial, Padre de la Gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria para ti, mi Señor.
que tú eres nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sin antes confesar nuestros pecados y arrepentirnos de cada uno de ellos, Padre. Gracias por tu inmensa misericordia. Permite que el predicador pueda hablar palabra tuya, palabra santa, que nos llene de regocijo y de gozo al saber, de conocerte, Señor, cada día más. Gracias por este momento, Señor, y te dejamos este espacio virtualmente, Señor, para que cada una de las familias, Señor, pueda aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Desde hoy deseamos iniciar o agregar al programa testimonios de acción de gracias. Breves testimonios, pero no porque sean breves no dejarán de ser potentes e inspiradores y confirmarán que Dios se mueve en todo lugar, se está moviendo en medio de su pueblo. Hoy tenemos el primer testimonio que estará a cargo de nuestra hermana Norma Reyes de Valencia, Venezuela. Adelante con ese hermoso testimonio. Hola, soy Norma Reyes de la Iglesia Bautista El Trigal, Valencia, Venezuela. Y quiero dar gracias al Señor primeramente porque Él un día se plació en escogerme para ser la niña de sus ojos y ser su hija. También doy gracias por la vida eterna que nos da. Doy gracias también por un día más de vida, porque lo maravilloso que es con nosotros, por las bendiciones que me da cada mañana, por las provisiones, por mis hermanos en Cristo, por mi familia, por lo fiel y justo que es con nosotros, que nos perdona, por su fidelidad, por sus bondades, por su sabiduría que sabemos que viene de Él, por lo bueno que hemos vivido, por lo malo también, porque nos da fortaleza en medio de las pruebas. Y doy gracias porque es lo mejor que nos ha podido pasar. Bendito sea su nombre. Gracias. Preparándonos para nuestro video motivacional, cristianos en persecución extrema. Prestemos mucha atención a lo que Dios nos quiere motivar a orar por las misiones mundiales, a involucrarnos más allá de la oración con las misiones mundiales y que sepamos que mientras en nuestros países hay mucha libertad de hablar de Cristo, hay mucha libertad de acceder a la Biblia, hay mucha libertad de compartir el Evangelio. En otros países el simple hecho de tener una Biblia ya significa la muerte. Muchas veces despreciamos o no valorizamos lo que tenemos. Tenemos la libertad de predicar a Jesucristo y a lo mejor no estamos cumpliendo con la misión que Dios nos dio. La mies es mucha y los obreros pocos. Así que veamos este video y preparemos ya nuestro corazón. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte.
Por razones de seguridad, Matthew huyó de Eritrea y Hee-jin también huyó de Corea del Norte. Pero, ¿qué tienen en común estos países tan distantes y diferentes? Ambos están en el top 10 de la lista mundial de la persecución 2020. En estas naciones, la persecución a los cristianos es extrema. Cuando escapé a China no quería creer que me habían vendido, pero gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. Si intentas escapar y te atrapan, es un infierno, ya sabes. El castigo es muy cruel, porque te golpean y después de eso te atan a un árbol o incluso te atan las piernas y las manos y te dejan abandonado en el suelo por horas bajo el fuerte sol. Aún así, aquellos que consiguen huir de la persecución y la situación general del país plantan muchas iglesias donde pueden alentarse mutuamente, adorar y estudiar la Biblia juntos. Puertas Abiertas ayuda a fortalecer las iglesias secretas de todo el mundo a través de la distribución de Biblias y discipulado. Al estudiar la palabra de Dios, los nuevos líderes locales son capacitados para enfrentar los desafíos de la persecución bíblicamente. Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Mi esperanza es que algún día la iglesia sea libre para adorar. Quiero que los jóvenes puedan estudiar, que persigan sus sueños. Hay muchas oportunidades para el Evangelio en Eritrea. Tenemos muchos grupos étnicos que aún no fueron alcanzados. Queremos evangelizarlos. Los cristianos secretos se enfrentan a decisiones imposibles todos los días. Tú tienes una decisión más fácil. Apoya a la iglesia perseguida hoy. puertasabiertasal.org. Avanzamos hacia nuestro tiempo de oración por misiones mundiales, iglesia perseguida, naciones y etnias no alcanzadas por el Evangelio aún. Numa y Gladys Rincón en Sanlúcar de Barrameda, España. Rita y Reinaldo Rodríguez, que le sirven al Señor en Senegal. Y esta preciosa oración estará a cargo de nuestra hermana Mari Reyes, Iglesia Bautista El Trigal, Valencia, Venezuela. Oremos. Hola, soy Mari Reyes de la Iglesia Bautista El Trigal, Valencia, Venezuela. Voy a orar por las misiones mundiales. Amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, te damos todo honor y toda gloria a ti, Padre Santo, porque solo tú, mi Dios amado, la mereces. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En esta hora, en este momento, Señor, te pido por todos los misioneros de este mundo, Señor. Sé tú guardándolos, guiándolos y proveyéndolos, Señor. Te pido también en especial por los cristianos que están siendo torturados, que sus templos están siendo quemados, que están siendo asesinados, Señor. Sé tú en medio de esta tribulación ayudándolos, mi Dios bendito. Dale fortaleza de lo alto y dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene de ti, Señor. También, Señor, te pido por las etnias y los lugares donde no te conocen, Señor. Envía obreros a tu mies, Padre Santo, para que ellos puedan llevar el Evangelio hasta todos esos sitios donde no ha sido predicada tu palabra, Señor. Envía esos obreros, Padre, que solamente tú sabes quiénes son y ya tú los estás preparando para que estén ahí, Señor. Ve ablandando esos corazones, Señor, quita toda ceguera, quita todo velo, Señor, y libéralos a ellos, Señor, física, mental y espiritualmente, Padre Santo. También te pido por los esposos Numa y Gladys Rincón y por Reinaldo y Rita Rodríguez, Señor. Sé tú, Padre Santo,
guardando sus vidas, guiando sus pasos, llenándole sus alacenas, proveyéndole todo, mi Dios amado. Ordénale sus pensamientos, Señor, que no tengan miedo, Padre, que ellos sientan que tú estás con ellos, mi Dios bendito. Y porque solo tú, Padre, eres el único que puedes hacer todas esas cosas. Llénalo con tu paz también, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde su corazón y sus pensamientos, que es en Cristo Jesús. Señor, en tu mano los encomendamos porque sabemos tú hasta aquí los has ayudado y los vas a seguir ayudando. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Jesús, precioso nombre delante de quien un día toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que Jesús es el Señor, el pan de vida, el agua de vida eterna, nuestro Señor, nuestro buen pastor. A Él cantemos Jesús, Jesús. Y damos inicio a nuestro estudio bíblico de hoy, en Lucas 10, 1 al 3. Los primeros 3 versículos de Lucas 10 estudiaremos hoy, así que disfrutemos de este estudio y tengamos a mano la Biblia, el lápiz y el cuaderno. Dios los bendiga, nos bendiga en este estudio de hoy. Así damos inicio a nuestro estudio bíblico de hoy. Continuamos en Lucas, estudiando paso a paso el Evangelio de Lucas. Y llegamos al capítulo 10. Hoy estudiaremos del capítulo 10 los primeros 4 versículos que están dentro de la llamada de los 70, o la misión de los 70. Es tan rico este fragmento de 12 versículos del capítulo 10 de Lucas que con los primeros 4 versículos tenemos mucho que aprender. Así que, hermanos, nos disponemos a leer Lucas 10, 1 al 4. Tengan a mano lápiz y papel si está siguiendo un estudio de un modo más serio, más comprometido. Y leemos en Lucas 10, 1 al 4. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Interesante el 3. Id. 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En estos 4 versículos se centra nuestro estudio bíblico de hoy. Solo Lucas narra esta misión de los 70. Y hoy se oye con bastante frecuencia la frase: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Como si el Señor estuviera contemplando que todo el mundo entero, hasta lo último de la tierra, está preparado para la cosecha y que nuestra misión
sería la de ocuparnos en recoger esa cosecha. Vemos que la misión de los 70 era por un tiempo limitado, ya que Jesús estaba dirigiéndose a Jerusalén. Parece oportuno, en vista de las múltiples interpretaciones de la frialdad con que hoy muchos cristianos se toman el mandato de Jesús de ir y predicar hasta lo último de la tierra, parece oportuno que comentemos lo que al respecto nos habla Richard Niel Donovan. Primero, dice él, la comisión de los 70 extiende el número de misioneros de Jesús más allá de los 12 apóstoles, que fueron comisionados, lo vimos en el capítulo 9, en el estudio que hicimos de Lucas 9, 1 al 6, comisionan a los apóstoles, a los 12. Pero aquí en la comisión de los 70 muestra que la proclamación es responsabilidad de todos los discípulos, de todos nosotros, no solo de unos obreros selectos. Esto disgusta a ambos extremos. Los que se piensan ungidos como misioneros especiales o predicadores, ellos son los únicos que tienen la autoridad, el conocimiento y el deber. Y el otro extremo que dice, no me gusta que explique, no quiero entenderlo así, de que también Dios me está llamando a mí, también es mi obligación, es como parte de la iglesia de ir y predicar el evangelio, soy uno de los 70. Ahora, según Donovan, los 70 han de ir en pares, dicen que debían andar de 2 en 2 a los pueblos vecinos con un agresivo programa de proclamar el evangelio de Jesucristo, con los que muchos hoy se sienten muy incómodos. Tercero, la metáfora de la cosecha que vemos en el versículo 2 le da un sentido de urgencia al evangelismo, que hoy día muchos cristianos no la sienten, no la obedecen y como que han condicionado la conciencia, se ha cauterizado esa pequeña área de la conciencia que no sienten ninguna preocupación por el destino eterno, ni de sus propios familiares, ni de su propia familia, familiares inmediatos, hijos, padres, o ni siquiera de sus vecinos, grandes compañeros de trabajo, grandes amistades. Prefieren conservar la amistad mundana, terrenal, pasajera, que perder una amistad o exponer una amistad a la predicación del evangelio a esa alma que la necesita. La cosecha, amados hermanos, para un agricultor es algo urgente, o sea, es una época, el pobre aró la tierra, el pobre usó tantas cosas para sembrar las semillas, para cuidar las plantitas que nacieran, que tuvieran el agua suficiente, todo eso, y después de un largo periodo, dependiendo de la planta, que tarde tantos meses en estar listo, dígame, hay plantas que tardan hasta un año, aunque nosotros en Venezuela jugando decimos la esperanza del que siembra coco, pero aquí estamos hablando de frutos que su periodo no traspasaría un año más o menos, desde meses hasta un año, como decir un promedio, y tienen su momento específico en que deben ser recogidos, si no se pudren, si no vienen las aves y los otros animales lo dañan, los hongos, los gusanos, todo eso, los insectos, tienen su periodo propio de recogerse. Eso nos da el sentido, cuando el Señor usa cosecha, está diciendo que es una misión urgente. Para entenderlo contextualizado a nuestro tiempo, la cosecha representa el momento clave de los comerciantes en la Navidad, o de los que aprovechan el Día de las Madres, o el Día de los Enamorados, de la amistad. Son días clave donde hay muchas ventas. O para los contadores, la zafra, la cosecha donde hacen más clientes y más dinero por su trabajo honrado, es la época en que se tiene que declarar los impuestos, que cada país tiene su época exacta donde se hace. En el caso de los estudiantes y los profesores, los exámenes finales son en julio, en junio, donde están fijados esos exámenes. Esa es la época de la cosecha, del logro, de lo que se estudió, transformado en número, luego en un diploma, en un certificado, en un título. Y si no se aprovecha de presentar esos exámenes en ese momento de la cosecha, que sería la época de los exámenes, entonces imagínese usted. Muchos de nosotros podemos sobrevivir a un fracaso que ocurre un día normal, pero fracasar durante las épocas de cosecha sería algo desastroso. Vendría el hambre, la bancarrota, el fracaso, el atrasarse en graduar una carrera o en perderla. Hoy a muchos cristianos les cuesta pensar
lo grandioso, las consecuencias eternas de que una persona acepte a Cristo y las consecuencias eternas, la desgracia eterna de que las personas nunca hayan oído a Cristo y por tanto nunca tuvieron la oportunidad de decidir si lo aceptaban o rechazaban el regalo de la salvación. Ahora, volviendo a los 70, este mayor número de participantes no solo extiende el alcance de la misión, sino que también aumenta la urgencia de la cosecha. Volvamos al versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Hay manuscritos que dicen 72, manuscritos que hablan de 72, que no fue la misión de los 70, sino de los 72. Otros dicen de los 70. Por eso usted consigue versiones bíblicas que hablan de 72 y otras de 70, de acuerdo al documento que usaron para traducir la Biblia. No podemos determinar con autoridad cuál es el número correcto, pero hay un principio que no lo cambia ni 72 ni 70, sino que todos tenemos la oportunidad y el mandato. No interesa si son 70 o 72. Lo importante es que todos tenemos el deber y la oportunidad de evangelizar en nombre del Señor, de llevar el mensaje de salvación. En hebreo, las Biblias en hebreo, originales en hebreo, se traducen, hablan de 70, y las que vienen en origen griego es que agregan el número 72. En el Evangelio de Lucas, por tanto, la mención de los 70 se refiere al ministerio hacia los gentiles, hacia los que no son de origen judío, que sería importante y va a ser importante en el ministerio de Lucas y en el siguiente libro que él escribe, que son los Hechos de los Apóstoles. Por el momento, sin embargo, Jesús manda a este grupo de 70. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, en Números 11, 16 al 21, en que Moisés eligió a 70 ancianos para que lo ayudasen en su obra. La frase que está en el versículo 1, otros 70, parece decir que los 12 no son parte de esta misión. Sin embargo, más adelante, dirigiéndose a los 12, le dirá en Lucas 22, 35, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Ahora esto crea una duda, porque cuando el Señor manda, instituye el ministerio, la orden para los 12, en Lucas 9:3 no menciona ni bolsa, ni alforja, ni zapatos. Y el hecho que menciona en Lucas 22:35 hace pensar, ¿será que los 12 estaban dentro del grupo de los 70? Ahora, en lugar de las ya mencionadas en la llamada de los 12, el Señor termina refiriéndose de nuevo en Lucas 22:35 a que Él también envió sin alforja, sin zapatos y sin bolsa a sus 12 apóstoles. Esto presenta algo de incertidumbre. Seguramente los 12 no son parte de los 70, es lo que la mayoría se pone de acuerdo, pero no lo sabemos con seguridad. Y cuando dice envió delante de sí, del griego prosopou autou, quiere decir ante su rostro. Envió delante de sí, versículo 1. Esta frase, ante su rostro, que es equivalente a delante de sí, es importantísima, porque es la misma frase en Lucas 7:27, 9:52 y 7:27, donde Jesús habla de enviar a Juan el Bautista, cuya muerte Lucas ha mencionado recientemente en Lucas 9:9. Ahora, los 70 fueron enviados en ese momento entre judíos y samaritanos. De dos en dos, versículo 1, nos recuerda Deuteronomio 19:15. Requiere el testimonio de 2 testigos y lo más probable es que esa sea la razón por la que Jesús les manda de 2 en 2. Sin embargo, ir de 2 en 2 tiene sus ventajas. No estás solo, tienes a un compañero de oración, tienes a alguien en quien apoyarte, en quien irle transfiriendo parte de tu carga, de tu lucha, de tus deseos, de tus necesidades, y orar juntos y apoyarse mutuamente. Si alguno se desanima, el otro lo anima. En cambio, una persona sola le es más difícil perseverar. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, dice el versículo 2. En un mundo donde pocas personas trabajan en la agricultura, se nos ha olvidado la importancia de la cosecha, como habíamos aclarado antes.
El agricultor trabaja todo el año para preparar la cosecha, la cual se debe llevar a cabo solo en cuando está lista. No puede hacerlo ni antes ni después, porque traería consecuencias muy graves. El verso 2 también dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Dada la urgencia, esperamos que Jesús les diga a los 70 que vayan rápidamente para empezar la cosecha, decirle vámonos, let's go. Pero les dice primero que oren. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. La evangelización, la obra misionera se basa primero, antes que ir, en la oración. En el verso 3 sí los va a mandar a ir, pero primero les manda a orar. La obra de los discípulos será efectiva solo si se afianza en la oración. El Señor llama y da poder a quienes lo necesiten. Amén. Él no te va a dejar solo. Él provee, Él apoya, Él capacita, Él adiestra al que envía. Y se ha enviado a su iglesia, se ha enviado a todos los creyentes, y todos los creyentes tenemos el deber ser de compartir con nuestro testimonio lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y lo que Jesús puede marcar, esa diferencia salvadora que da el agua abundante de vida, la vida abundante y con propósito a quienes no lo conocen. El Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar avergonzados, pero se requiere obediencia, más cuando este mundo cada día está más oscuro. El poder del Señor es lo que hace posible el éxito de la obra misionera, y Él da poder a quienes lo necesiten y a quienes acepten ese llamado. Una iglesia que ora verá que puestos oficiales quedan sin llenarse. Por ejemplo, sobra las personas que estén dispuestas a servir. Pero también la iglesia que ora verá que el Señor provee lo que realmente necesita cada obrero. El verso 2 dice: los obreros son pocos. La regla de Pareto es que el 80% de los resultados se puede atribuir al 20% de las causas. Es decir, pocos vendedores a menudo logran la mayoría de las ventas. La regla también se aplica a la iglesia, donde pocas personas dan la mayoría del dinero y pocas personas están dispuestas a hacer la mayor parte del trabajo. Qué sabroso ir el domingo a calentar banco. Los que se sientan en los bancos son muchos, pero los trabajadores son pocos. Debemos orar para que el Señor nos saque de esa desobediencia y nos persuada desde adentro con un gran amor, con un gran interés, a los que son menos activos y conscientes del llamado del Señor, a estar más involucrados, a que les importen más las almas que no conocen al Señor. También podemos confiar y debemos confiar que el Señor proveerá para las verdaderas necesidades de la iglesia. Jesús advirtió que habría mala tierra, pero también prometió que la buena tierra daría 100 veces más, y esto va a equilibrar. Amén. Lucas 8, 4 al 15, para los que quieran recordar ese pasaje. Llegamos hacia el versículo 13. Id, ahí viene la orden. Primero oren, ahora la orden. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Hace poco que Jesús predijo su muerte y resurrección. Lo vemos en Lucas 9, 21, 22 y 44 al 45. Y afirmó su rostro para ir a Jerusalén en el 9:51, donde sufriría la muerte. No solamente sufriría la muerte, sino previo a la muerte tendría un gran sometimiento a tortura y todos esos horribles tormentos que sufrió el Señor antes de morir en la cruz. Fue rechazado en una aldea samaritana, como lo vimos en Lucas 9, 51 a 56. Le dijo a sus discípulos que ellos también llevarían una cruz y perderían sus vidas en Lucas 9, 23 al 25. Ahora les advierte que les manda como corderos indefensos en medio de lobos. En los otros tres evangelios, Mateo 18, 12, Marcos 6, 4 y Juan 10, Jesús habla del pastor que protege las ovejas. Pero aquí en Lucas llama la atención que Lucas no menciona ningún pastor protector. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, dice el versículo 4. Jesús tendrá instrucciones parecidas al comisionar a los 12, como lo hizo en Lucas 9, 3 al 5, pero la única cosa común en ambas listas es la bolsa. El mensaje es el mismo en ambos casos. Los discípulos han de confiar en Dios y en que Él será su proveedor y cubrirá sus necesidades, y que no tienen que preocuparse por las posesiones materiales. El versículo 4 es fuerte cuando dice: a nadie saludéis en el camino. Jesús no les dice a sus discípulos que se conviertan en personas amargadas, maleducadas y asociales, sino que les dice que no se dejen distraer por las cortesías sociales, porque la misión es urgente y requiere su completa atención. Discípulos
tienen que enfocarse tanto como un atleta en el partido importante, o como un bombero en un incendio, o un paramédico trabajando en un accidente. El distraerse en estos casos puede ser fatal. La iglesia del Señor hoy necesita oír esto y obedecerlo. Muchos cristianos hoy no sienten esta urgencia. Muchos cristianos hoy no les interesa el destino eterno. Es como que yo soy salvo y eso es lo importante, que ya yo resolví los míos. No consideran que la eternidad está en juego y sobresaltan al oír la palabra debemos evangelizar. Aplicaciones del estudio de hoy para nuestras vidas. Número 1. Cuando la gente toma en serio la llamada a la oración y a las misiones y al evangelismo, podemos ver grandes resultados. Hay un sinnúmero de cristianos en el mundo, incluyendo algunos en su propia comunidad, que están haciendo grandes obras por Cristo. Ore por ellos. Quien decide obedecer al llamado de ser enviado a predicar el evangelio de Jesucristo nunca estará solo y nunca le faltará poder ni provisión. Su autoridad viene del propio Jesucristo. La frase donde él había de ir nos recuerda a Spurgeon, citado por Guzik, que dice así Spurgeon: qué misericordia es cuando el predicador sabe que su maestro viene detrás de él, cuando él puede oír el sonido de los pies, de la pisada de su maestro después que él. Qué valor le da. Él sabe que aunque es muy poco lo que él puede hacer, es el cuento que nunca acaba, y está preparando el camino para aquel que todo lo puede. Fin de la cita de Spurgeon. Número 3. Mas los obreros pocos. Yo lo aplico a mi vida como misionero del Señor, en que no solo tiene que haber más trabajadores, sino también que a los pocos que hemos aceptado participar junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el trabajo, debemos mantener el enfoque apropiado en el Señor, no dudar. Cuando hay mucho trabajo y pocos trabajadores, tenemos que mantenernos unidos y claros en la palabra, dependientes de la palabra, dependientes de la oración, y estar claro que no somos el Espíritu Santo. Quien toca los corazones y los convence es el Señor. Uno debe ser responsable, hacer su trabajo con fe y con amor, no perder ninguna oportunidad de testificar del Señor, pero debe estar ocupado también en el trabajo en sentido espiritual, emocional, físico y de organización y práctica. Amados, yo muchas veces cuando me falta el ánimo por las muchas cosas que suceden para andar adelante predicando la palabra, me recuerdo: acuérdate que tú hoy estás en el camino del Señor, porque hubo personas que Dios usó y aceptaron el llamado de curar de ti, de preocuparse por ti, de ayudarte, de tener paciencia contigo y de ser ejemplo encarnado, de ir y hacer discípulos. Que Dios me lo bendiga. Reflexione bien sus propias reflexiones en este Lucas 10, 1 al 4, y la próxima semana continuaremos. Dios me los bendiga. Sí, interesantísimo el estudio de hoy. Pocos versículos y muchas verdades, muchas cosas en que reflexionar y qué compromisos asumir. Tenemos que ofrecer todo nuestro ser al Señor. Él salvó no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, sino todo nuestro ser, y todo le pertenece a Él, aún nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, y debemos obedecer a ese llamado de ir a anunciar la palabra. Comenzamos en nuestra propia casa, en nuestro trabajo, etc. Y ratifiquemos que realmente somos personas dispuestas a llegar a ser cada día un sacrificio viviente para la gloria del Señor. Así que cantemos: la mia vita ti offro, Signore, te ofrezco, Señor, mi vida. La mia vita ti offro, Signore, consacrare la voglio a te, seguirò
sta bussando il tuo cuore, non resistere, è Gesù, lui ti chiama, rispondi di sì. Terminamos la oración final de hoy, que estaremos orando por la situación COVID, por la iglesia en Monópolis, por la ciudad de Monópolis, por sus habitantes que lleguen a los pies de Cristo. Y hoy tenemos una grata sorpresa que sé le gustará a muchos. Y está a cargo de nuestra hermana Dina, de su esposo Harry y de su bebecito Ethan Castillo. Ellos son de San Fernando de Apure, Venezuela, y hoy les corresponde la oración final. Con la oración de Dina, Harris, acompañado de Ethan, les deseamos feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves y agradecemos al Señor por la mujer cristiana y por las mujeres del mundo. En nuestro sitio de YouTube está grabado el programa en honor al Día de la Mujer y en agradecimiento al Señor por las mujeres cristianas y su presencia y su ministerio en tiempos del COVID. Que Dios me los bendiga. Ánimo y adelante. Bendiciones, amados hermanos de Monópolis. Les saludamos desde Apure, Venezuela. Mi nombre es Dina Ubieda de Castillo. Y mi nombre es Harry Castillo, en compañía de mi esposa y de nuestro hijo Ethan Castillo. Vamos a estar teniendo un tiempo de oración con ustedes y nuestros motivos son la situación mundial del COVID, las personas en Monópolis para que procedan al arrepentimiento y por los hermanos de la misión de Monópolis. Estaremos orando por la situación del COVID en el país. Señor mío, te damos gracias por este día, Señor, por permitirnos poder compartir y colocar cada una de estas peticiones, Señor, en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor Dios, tomando el control de este virus, Señor, y que seas tú guardando nuestras familias, Señor, protegiendo. Y queremos que tú eres nuestro Padre, Señor, y quieres el bien para cada uno de nosotros. Te pedimos también en particular por nuestra hermana en la fe, para que seas tú, Señor, también guardándolas y cuidándolas de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, y continuamos agradeciéndote, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Padre amado, por cada una de las personas en Monópolis, Señor, para que procedan al arrepentimiento, Señor, para que esos corazones endurecidos, Señor, puedan ser quebrantados, mi Dios, y que esa palabra, Señor, que ha sido sembrada en ellos, pueda florecer, Señor, y pueda penetrar, y pueda hacer, Señor, la obra que tú, Señor, has iniciado allí. Pedimos también por nuestros hermanos de la misión de Monópolis, Señor, por nuestro amado Pastor Jimmy, Señor, por su esposa Dani, por su familia, Señor, para que tú continúes, Señor, bendiciendo sus vidas, Señor, y fortaleciéndoles en la fe, Señor. Que ellos continúen esta labor que han iniciado en este lugar, Señor, y permanezcan firmes hasta el final, Señor. Bendice sus vidas, Padre amado, y te pedimos también, Señor, que tú proveas para cada una de sus necesidades. En el nombre de tu amado Jesucristo. Qué bueno haber compartido este tiempo con ustedes, amados hermanos. Nos despedimos y deseamos en el Señor que puedan seguir creciendo en la fe, fortaleciéndose en Él. También les abrazamos en nuestras oraciones y les recordamos siempre con mucho cariño. Saludos y abrazos, bendiciones.